Sí. Que vas muy joven a Europa, directo, de Deportiva Francesa a Stade Francés. ¿Cómo fue esta adaptación? Si bien fue buena, porque rápidamente hasta lograste campeonatos y demás. ¿Te costó? Sí, sí. A ver, no me costó. Para mí era un sueño. Se me fue todo dando muy, muy rápido. Yo tenía 20 años y ahí recién había jugado el Mundial 2003. Vuelvo, me había ido con el contrato, ya estaba firmado, pero me había ido al Mundial. Volví, estuve 10 días en Argentina y me fui a Francia, directamente. Y yo estaba acostumbrado a vivir en mi casa, con mi familia, que era un cambio muy grande, y pasé a vivir solo, una casa solo, tener mi auto, pagar mis cuentas, que me olvidaba de pagarlas y me cortaban en la luz, por ejemplo. Cosas así que me fueron pasando de golpe, muy de golpe, para trasladar un poco a la vida social, o sea, lo que es fuera del rugby, ¿no? Porque todo lo que era dentro del rugby era todo buenísimo. Yo entrenaba, o sea, vivía para el rugby. Me despertaba, iba a entrenar, volvía, dormía, comía, iba a entrenar de vuelta, volvía, trataba de recuperarme y a la noche pensar en el entrenamiento al día siguiente o el partido. Eso era, para mí era Disney, era estar en el mejor lugar del mundo y encima me pagaban por hacerlo, era increíble. Me daban un auto y me daban una casa. Mi contrato era muy bajo, pero no importa, tenía 20 años y yo estaba feliz. Vivía en un departamento de 35 metros cuadrados. Ok. Vivía en un departamento muy chiquitito, pero y hoy, ¿cómo hacía para vivir ahí? Me preguntaba la gente cuando me visitaba y demás, y yo estaba feliz, estaba chocho. Era un sueño. Y bueno, así lo viví. Entonces, todo fue muy, muy bueno, muy lindo. Fueron esos 8 primeros meses que estuve afuera, pues fue de noviembre a junio, que recién ahí pude volver a Buenos Aires, pasé las fiestas allá, primera vez solo, Navidad, Año Nuevo. Después volví a Buenos Aires por vacaciones. Las vacaciones en Europa son, por lo menos en el rugby francés, eran de julio, cuando terminaban los test, hasta agosto, era un mes, 4 semanas. Y cuando estaba allá, ese mes de vacaciones, y fue el último día que me tenía que volver, ahí fue durísimo. Ahí fue muy, muy duro, porque claro, le había pasado muy bien en Argentina, claro. por todo. Entonces, encima de ese año habíamos ganado el torneo, entonces como que todo estaba bien, todo estaba buenísimo, hasta el momento de tuve que volver y empezar la pretemporada en Francia, y que empezaba todo el ciclo de vuelta, y de repente pasaba el verano, o sea, el tiempo que tampoco está en verano ya, empezaba a hacer más frío, y de vuelta acá, y venía Navidad y lejos de la familia, ahí se hizo un poco más duro. Pensaba que tenía 20 años, bueno, ya 21 en esa época, pero nada, la verdad que lo viví muy intensamente, tuve mucha suerte que fueron muchos argentinos para allá, ahí otra suerte de tenerlo a Agustín, que ya estaba en el profesionalismo hace rato, y él también, caímos a Stade Francés en el mismo año, y él y su familia me cuidaron y me tomaron como uno más. Entonces yo prácticamente en casa estaba poco porque comía en la casa de ellos, yo lo buscaba para ir a entrenar, volvíamos, estábamos mucho tiempo juntos, y después también al año siguiente vino Rorro, que yo lo conocía de mi club, entonces ya había otro cariño especial, entonces se hizo una muy buena comunidad de argentinos, y lo cual se hizo mucho más llevadero para mí en todo lo que era fuera del rugby, en la parte de contención emocional, que obviamente que es muy importante para tener un equilibrio, ¿no? El rugby estaba espectacular, emocionalmente tenía que sostenerlo para después rendir bien en la cancha, porque la cabeza es todo. Entonces, para mí fue muy bueno, y tuve bastante suerte en cuanto a los compañeros y después amigos y hasta familia que fui formando a través de mis comienzos. Sí, Juan, y los franceses, que en ese sentido, ¿qué tal son? Cuando llegaste a un club de primer nivel de Francia, y más allá de que por ahí había argentinos que, como vos decís, te tomaban como de la familia, había jugadores de allá de primer nivel, y ellos, ¿qué tal fueron en su momento? Sí, es raro al principio, pero como todo, o sea, pensá que uno va para allá y le saca el puesto a otro. Es así. Es el profesionalismo y es parte de la realidad. Yo fui muy joven, recién, o sea, de Deportiva Francesa pasé a jugar en Stade Francés, y
viene un chico que de la segunda división de Argentina, un club chiquito, bueno, jugó mundial, sí, qué sé yo, del 2003 era suplente, pero nada, o sea, yo cuando juego entro y al que le saco el puesto enseguida es a Stefan Glas, un jugador de Francia histórico, y está francés ni hablar, y de Uruguay. Jugué de 13, el primer partido contra el Leicester en la Copa de Europa. Llegué un domingo y llegué el lunes y el martes fue mi primer entrenamiento y el sábado estaba jugando la Copa de Europa. Fue una cosa Deportiva increíble. ¿Francesa venía jugando de 13 o venía...? Porque... No, venía jugando de apertura, de fullback o de 12. No, en la primera jugué de 12, pero venía de otra cosa. Pero yo en ese momento jugaba de cualquier cosa. Claro. Lo que me ponían, yo estaba contento, estaba dentro de la cancha, era feliz. Y después Nani se lesiona, empiezo a jugar de fullback, también jugué de wing, y el wing de ahí en ese momento era Tomás Lombard. Entonces de ahí uno llega y hay veces que ve solo la imagen de que levantamos un trofeo, que estamos todos ahí con la camiseta rosa apretada y demás, pero hay mucho, hay que ganarse el puesto, hay que ganarse la vida, es duro. A mí, bueno, me tocó por suerte jugar y estar en el equipo que me seleccionen siempre para estar, pero hay veces que un jugador va, no es titular o sufre una lesión o le sacan el puesto y todo lo que te conté, los afectos y extrañas y se hace todo cuesta arriba. Y yo estaba en París, hay otros chicos que iban a otros lugares de Francia no tan lindos o mucho más chiquitos y no es tan todo color de rosa como la camiseta de Stade Francés y sobre todo en la época que me tocó jugar a mí. Es duro, hay que ganarse a los compañeros, ganarse un puesto, te lo hacen difícil, pero bueno, yo llegué a un equipo lleno de figuras del seleccionado francés, Dominici, Baradou, Peter de Villiers, Marconet, Diego Domínguez no jugaba para Francia, pero era muy importante, jugaba en Italia, era muy importante, hace mucho estaba en ese club. Llegué a un lugar donde había que lucharla, pero también había otro grupo de chicos, Benjamin Kaiser, Jeffrey Messina, Julián Arias, no sé si los conocen, son jugadores que estuvieron en esa época también, de mi edad, y que nos hicimos muy amigos. Y bueno, yo encontré más refugio, por así decir, con los argentinos, pero la pregunta fue con los franceses, con ellos, justamente con ellos tres, que también con Pedro Ledesma, también de la misma edad, que estábamos ahí era un grupito de los que arrancaban y que empujaban al equipo. Pero sí, duro, había que ganarse la titularidad y había que ganarse la confianza de todos. Ese grupo de argentinos, como decías vos, que lograste, que marcaron también un hito en el Stade Francés, porque de ahí en más también es un club que siempre ha tratado de buscar mucho los argentinos. Creo que han marcado un antes y un después también en el rugby de Francia. Yo creo que sí, a partir de, el primer argentino fue Domínguez, ahí en llegar, estuvo Augusto Petrilli también que jugó, han pasado algunos antes, pero bueno, la mayor cantidad de argentinos fue justo en esa época. Nosotros con Agustín, Nani ya estaba, por ejemplo, había estado un año antes que nosotros, pero con Agustín llegamos al año siguiente, Nani fue el 2003, nosotros el 2004, después del Mundial del 2003, la temporada 2003-2004, ahí donde llegamos con Agustín. Al año siguiente viene Rorro, ya estaba en su momento Pablo Lemoine, de Uruguay, después al poco tiempo vino Juan Vado, también Quicho de Uruguay, cayó Lucas Borges, se fue Gonza Quesada también estuvo, Juan Leguizamón también estuvo, se fue dando que sí, muchos argentinos desembarcamos en ese club y al mismo tiempo y nos fue bien. Entonces claramente tuvo una repercusión bastante grande en Francia y también repercusión, como decía antes, acá en Argentina. Estábamos en un equipo que había muchos argentinos, que ganábamos, o sea, era noticia que ganábamos campeonatos, nos iba muy bien. Y bueno, creo que ahí todo el rugby argentino, no sé si todo, pero gran parte del rugby argentino idealizó lo que era irse a jugar afuera. Pero bueno, también está la otra parte. Pero bueno, por suerte yo tuve, como decíamos al principio, la condición de los argentinos, en un gran equipo, en una lindísima ciudad, y fue todo color de rosas. ¿Y cómo viene después de ese paso por Europa la decisión de irte a jugar al Natal Yard?
¿Fue algo que vos querías ver, probar un rugby distinto o surgió la oportunidad? ¿Cómo viviste esa época? Voy a tratar de hacerla lo más corta posible, porque si era por mí me hubiese quedado en Stade Francés para siempre. Pero en el 2008 hubo una crisis en Europa, económica, sumada a... El 2007 sí habíamos dado el campeonato, el 2008 no, y el 2009, o sea, estos 2 años, 2008-2009, fue esta crisis donde al equipo tampoco le fue tan bien. Si bien, bueno, llegamos a las semifinales, pero el equipo de ese tenía que, viste, ganar el campeonato. Todo lo que era perder era malo. Con la crisis económica se cayeron algunos sponsors. El presidente no tenía el poder económico de otros presidentes que ya empezaban a pelear en ese tema de contratar jugadores y demás. Entonces, yo en el 2006 ya empezaba, ya había hablado con el presidente de Stade Francés para decirle, mira, me parece que quiero comprobar otra cosa, ir a un rugby mucho más profesional, y ahí estaba hablando con Leicester en Inglaterra. Estaba todo muy, viste, ya casi encaminado para que me fuera y a Leicester, y Christophe Dominici estaba dejando de ser jugador. Ahí después me convence, en el 2008 me convence, va a decir, Juan, quédate, acá vamos a cambiar las cosas, va a ser todo mucho más profesional, una estructura mucho mejor. Bueno, me convenció para quedar y yo firmo por 3 años más. Voy y vengo en el tiempo, espero me puedan seguir. Sí, perfecto. Firmo por 3 años más, o sea, en el 2008, al inicio de la temporada, firmo por 2 años más. Viene una crisis, viene un golpe fuerte, y el presidente me dice, mira, Juan, no podemos sostener tu contrato, porque nos comprometimos a otros 5 contratos. Ahí cuando llegó Haskell, llegó Dupuy, llegaron otros jugadores de Inglaterra. No podemos sostener tu contrato, vos, dado que te querías ir en su momento, bueno, si querés irte no hay penalidades, no pasa nada. Yo re caliente estaba, porque me había quedado, yo quería quedarme, me habían convencido y ya está, me había hecho la idea total de quedarme en el club que arranqué y me hubiese quedado siempre ahí. Y que te sentías cómodo ahí también. Totalmente, pero bueno, me enojé por la situación, un tema no de capricho, pero me están diciendo, si querés ir, andate, que decir, ok, no me querés, de cierta forma. Hacer lo posible para... jugador lo tomabas por ese lado. Más claro, aunque es distinto, aunque hubiese dicho, no, la verdad me quiero quedar, yo, y bueno, no sé. Sí, o estamos mal económicamente, pero queremos hacer todo lo posible para que te quedes. Reglamos el contrato, nada, lo que fuera. No me dijeron, mira, si querés ir, podés irte, qué sé yo. Bueno, y yo no estaba, o sea, fue bastante emocional mi reacción, y dije, no, la verdad, ya está, así, me voy, viste, como, sí. Me voy, chao. Y no estaba dispuesto, y no estaba preparado en realidad para cambiar de club en Francia o en Inglaterra. Yo te estaba pasando, la verdad, por un gran momento, había pasado el 2007 y demás, y dije, quiero ir a jugar el mejor rugby del mundo. O sea, acá en Francia vine, me fue bien, gané torneos, el mejor equipo, sobresalí, lo que fuera. Quiero ir al mejor rugby del mundo, era el Super 12 en su momento. Super 12, en el Super 12 o el Super 14, no me acuerdo ya. Creo que Super 12, me parece Super 12. Bueno, a chequear, no importa, Super 12 sí. Super 14. Dije, y no sé por qué tenía afinidad, tenía posibilidad de ir a Auckland Blues y tenía posibilidad de Sudáfrica. Y sentía más afinidad por Sudáfrica, no sé por qué, y con los Sharks. Entonces con los Sharks tuve me gustó la idea de ir a Sharks, porque como apertura es lindo jugar con un pack de forward que dominaba. Y bueno, en ese momento en Sudáfrica era el pack de forward de Sharks y los 3/4 de los Bulls. Y bueno, estar atrás de un pack de forward semejante como esta, John Smith, Dutoit, estaba John Diesel, estaba Kankowski, había unos nombres tremendos. Era el 10, o sea, claro, siendo 10, saliendo los crown y recibir siempre la pelota para adelante, sí. Johan Mahler, el capitán y segunda línea, a John Smith ya lo dije, estaba Beast, Tawarira también, Dion Caster también estaba espectacular. Bueno, tremendos jugadores en ese momento, y el mejor era Ruan Pienaar.
O sea, estaba... me sedujo mucho esa parte. Entonces elegí Sharks. Y bueno, ahí en Sharks, esa fue la elección. Quiero jugar el mejor rugby del mundo. Fue la Curry Cup, perdimos en semifinal, muy apretado de locales con Chitas. Increíble el partido como lo perdemos, no importa. Anecdótico, me hubiese encantado ahí seguir un poquito más. Pero yo a esa altura ya un dolor de espalda me estaba... O sea, yo casi... Los últimos 3 partidos, me acuerdo, ni entrenaba con el equipo, entrenaba solo 2 días, el jueves y el viernes, por un dolor tremendo. Tenía que hacer mucha entrada en calor, mucha kinesiología para poder estar disponible 40 minutos de la semana. Jugaba el partido como podía, o sea, cuando estaba entrada en calor estaba bien. Ahora terminaban los partidos y sufría mucho, era la verdad que dolorosísimo. Y había 2 opciones post temporada, cuando perdemos ahí, como te decía, con Chitas. Era someterme a una operación tenía que hacer sí o sí, o era una chiquitita, me cortaban un poco el disco y no tocaba más el canal nervioso y listo, y podía seguir, pero esa operación no corregía la lesión original, el origen de la lesión. Eso como que disimulaba, por ahí se podía desencadenar el dolor al mes, a los 5 años, a los 2, no importara. A mí, los de ahí me decían, los médicos y todos los estudios se mandaron por todo lado del mundo, me decían, no, vos en 3 meses podés jugar y va a estar todo bien. Yo confiando mucho en la medicina argentina y en Mario Larraín, que fue siempre mi médico desde que arranqué cuando tenía 17 años en los procesos de los Pumitas. Mario, y aparte me operó espalda, me operó mal de todo, me operó, rodillas, y él conoce, obviamente, los número 1 se rodean con número 1 y conoce muchos colegas. Me dijo, mira, Juan, consulté con los estudios que te hiciste y la patología que tenés, consulté alrededor del mundo y mismo acá en Argentina, y me dijeron que no con la operación que te proponen en Sudáfrica no vas a corregir esto. Como te decía, te puede venir en 1 mes, en 2 meses, en 1 día, o no se da el dolor nunca. Bueno, yo, y perdón que sea muy extenso en la respuesta, extensivo, en vistas al Mundial 2011, esto me operé en el 2010, dije, bueno, tengo 1 año, el Mundial se juega en septiembre, tengo 1 año y 8 meses, porque contando la recuperación en 1 mes menos, 1 año y 8 meses para volver a jugar y estar bien, y tratar de ganar un lugar y volver a hacer todo. Bueno, cuestión, dije, me hago la operación, me someto a un riesgo grande de la operación que me proponen en Argentina, el doctor Jorge Salvat y su equipo, tremendo el laburo que hicieron. Soy biónico ya en la parte de ahí de espalda. Yo soy medio bastante clavo en la espalda también. Sí, bueno. Dije, corro el riesgo, me desvinculo con Sharks, le digo, mira, esto viene todo de origen de Sharks y lo hago muy largo. Me desvinculo de Sharks, no juego el Super Rugby o el Top 12 o Super 14, como encontremos después cómo se llamara. Y me vengo a Argentina, me opero y trato de volver a jugar y estar disponible para el Mundial 2011, que finalmente me lo pierdo. Sí, o sea que después de tanto esfuerzo y tantas cosas también... Sí, porque atrás de eso tuve una lesión de rodilla de cruzado, o sea, que era justo 6 meses antes. Yo venía de operación de espalda, una postoperatorio tremendo, es para larguísimo, es para una charla enorme. Después enseguida, cuando estaba encontrando mi nivel, me rompo la rodilla del cruzado derecho de la segunda vez, y yo dije, no, yo voy a llegar, mi cabeza estaba que llegaba y es imposible. Y bueno, finalmente todo ese esfuerzo, sacrificio, no fue en vano, pero no me alcanzó. Son cosas del deporte, tienen esos riesgos. Juan, y en esa época que vos ya decías el mejor rugby del mundo, por ahí acá, yo en esa época queriendo seguir tu carrera no teníamos, a ver, por ahí veíamos algún resumen en Scrum y demás, pero no nos llegaba tanto el Super Rugby. ¿Ya era una velocidad totalmente distinta comparada con el rugby de Europa, la dureza, o algo más o menos parecido? Sí, totalmente. Yo cuando mi idea en mi cabeza era, bueno, hago como un poco de adaptación a un nivel más bajo de Curry Cup para estar en sintonía, para acostumbrarme a lo que es el Super Rugby luego de la Curry Cup, pero me encontré con una Curry Cup competitivamente muy alta, de un nivel muy, muy alto, de todos los equipos. Muy, muy bueno estuvo. La verdad, la experiencia fue buenísima.
Y la diferencia que encontré en su momento fue la intensidad, no porque sean más grandes, más fuertes, más físicos, porque Francia, Inglaterra o Irlanda, cuando jugamos Copa Europa, había muchos jugadores que venían de ahí, que físicamente estaban y demás. El tema era el ritmo, el estilo de juego, el pasar de ser defensora a atacante muchas veces en una misma jugada sin que corte, sin que suene el silbato. Entonces, esa es la intensidad de la velocidad de salida de pelota. Obviamente, con respecto a Europa, el cambio de clima, la pelota, viste, en Europa es todo más lento porque las canchas están más pesadas, hay lluvia, no barro, porque son canchas impecables, pero no hay barro, pero es todo más lento, los apoyos no haces tanto pie como en Sudáfrica o en Australia o Nueva Zelanda, en la época donde se juega, que clima más lindo. Bueno, en Nueva Zelanda no tanto, pero en Sudáfrica es un poco más seco, el clima vuela la pelota. Encima los racks, vos te metías un racks y volabas vos. La velocidad de salida de pelota era impresionante. Con un empate de forward que iba para adelante, como el que te conté, y tener la calidad de pase de Pinar, era una fiesta, era buenísimo. Encima al lado estaba Stephen Terblanche, Loasin Bow estaba con Adrian Jacobs, Rohan Swan, eran jugadores buenísimos para jugar al rugby con esa velocidad de pelota. Entonces la intensidad para mí estaba ahí, estaba en el ida y vuelta. Tenía la velocidad que hoy dicen que tiene el Super Rugby. O sea, ya estaba... Totalmente, sí, eso, pero totalmente, sí. Che, Juan, y a ver, todo el mundo por ahí te recuerda por el increíble pie, el pase. A ver, por lo que te voy a decir también te recuerdan todo mucho, pero siempre te caracterizaste por ser uno de esos aperturas de tackle furioso. ¿Eso lo traías ya desde las inferiores o fue algo que dijiste, bueno, mirá, para hacer una apertura completo en el rugby de hoy también tengo que hacer un foco grande en lo que es la defensa? Mira, yo creo que se puede trabajar mucho la técnica del tackle, sobre todo hoy en día. Es algo que viene medio en el ADN de cada jugador. Sí, yo creo que se puede trabajar y mejorar si hay jugadores, no aperturas, pero cualquier jugador que tenga alguna falencia o le falte algo para ser un gran tacleador. Está todo para mí en la actitud. Obviamente la técnica es importantísimo, pero está en vos. Yo me lo tomé siempre así. Es una suma de individualidades, ¿no?, que hacen al equipo. Y en esas individualidades hay 15 contra 15. Bueno, ¿cuántos jugadores son capaces de ganar el duelo, ya sea en ataque o en defensa? Entonces es un tema, para mí fue siempre decir, yo quiero ganar todos los duelos. Individualmente todos los duelos que me toquen a mí, tanto en defensa como en ataque. Bueno, en defensa, ¿qué te vas a hacer? Y taclear, primero que no se me vayan, después tratar de taclear y ser dominante en el tackle. Dominante en el tackle. Exactamente. Y como yo tuve mi cierta estructura física, yo mido 1,87, cuando jugaba pesaba 93, 94, 95 kilos, variaba ahí, tenía cierta contextura como para poder taclear. Pero era dentro de todo flaco y más estilizado, más atlético, más ágil, no era como, viste, de los jugadores con base de piernas y de caderas anchas donde se te plantan y te clavan de un tackle. Entonces lo mío siempre pasaba mucho y a la hora de meterme en racks, en cosas que no dominaba mucho, en la inteligencia y en la anticipación. O sea, cómo yo puedo hacer para estar en mejores condiciones a la hora del tackle, cómo puedo estar en mejores condiciones a la hora de pasar un rack, cómo puedo decir si me meto o no me meto, cómo puedo ser a su vez más eficiente en todas esas cosas. Porque yo, una situación perdida de un rack, estoy mezclando técnicas, pero yo no la iba a sacar, no era Smith, el australiano, o Pocock, que en una situación incomodísima te traen una pelota, me parten al medio, o me partían al medio. Yo tenía que contar con anticipación y bueno, a eso... exactamente. Entonces a los tackles era anticiparme y por intuición o por conocimiento, por inteligencia, estrategia, lo que fuera, siempre tratar de estar en mejor condición que el rival a la hora de taclear. Y bueno, y después les fui sumando fuerza a mi cuerpo, kilos a mi masa corporal y me pude armar bien para ser un poco más sólido ahí. Igual me acuerdo uno contra Tuilagi, contra casi la bandera. Cero técnica. No, ese fue
que sea lo que No. Dios quiera. ¿Qué dijiste ahí? No, cero técnica, porque, o sea, sí, yo lo que no entiendo de esa situación que todo el mundo me habla, o sea, la analizo o la reveo porque me la hacen acordar. Entonces digo, el tipo, o sea, no sé si me ven bien, pero me hacía así con la cabeza y yo seguía hasta la tribuna. Pero el flaco confió mucho en su poderío físico y si este flaquito... Y los hombros Claro, ni me va a mover. Bueno, cuestión... después de analizarlo, yo técnicamente tengo el pie de apoyo izquierdo bien sólido y llego en el hombro en el momento justo cuando él está haciendo un paso, cuando él está como en el aire. Lo agarrás casi como en el aire. Claro, está recién apoyando, despegando, por así decir, no lo agarro con los pies firmes, pero olvídate que esto fue pensado, o sea, en ese tiempo yo no iba a ver, lo voy a agarrar ahora o después. Yo fui al golpe y a pensar lo que Dios quiera. Bueno, terminé salvando un buen try, ese partido terminó lamentablemente perdiéndolo, pero terminó con un buen try que todo el mundo no, o sea, el micromundo que me rodea me lo hace acordar, y también terminamos rompiéndole la computadora a un periodista que tenía como su cámara de fotos y la computadora ahí, el gordo o el grandote de Tulay le cayó encima de la pantalla, se la quebró en dos. No, esa es la anécdota que no se vio. Tulay, qué muñequito para ir. Sí, yo dije, bueno, chao, acá me despido, gracias por todo. Bueno, saliste triunfador. Juan, en esto, a ver, tuviste casi, no sé si 15 años en el profesionalismo, y el rugby creo que es uno de los deportes que más continuamente va evolucionando. ¿Cómo lo viste vos dentro del profesionalismo? ¿Decís, bueno, evolucionó completamente, o la verdad que hace 15 años jugábamos más o menos, se veían ya lo que eran sistemas de juego, el sistema de la defensa, o fue cambiando, variando totalmente? Sí, evoluciona constantemente. De hecho, voy bastante más atrás y después vengo ahora a un poco más contemporáneo. Cuando yo estaba en Francia y paso a Sudáfrica, paso a Sharks, estaba francés a Sharks, yo pensé que en Francia era recontra profesional. Dije, buenísimo, o sea, estoy en el super profesionalismo. O sea, no, por ahí en su momento confundí que me pagaran y que me den un gimnasio, un auto, una casa, una camiseta, que me laven la ropa ahí en el club. Pero después cuando paso a Sudáfrica, viví realmente lo que fue el profesionalismo. Yo creía que en Sudáfrica eran dominantes, porque obviamente todo lo que mencioné, sí, pero los tipos no eran grandes porque nacían así. Además, se entrenaban un montón. Yo pensé que era o sea, yo siempre fui a entrenarme muy responsable y la higiene personal, el entrenamiento, las comidas, el descanso, fui muy riguroso. Cuando llegué ahí, que estoy 10 pasos atrás. Los tipos verdaderamente eran otra categoría. O sea, nosotros entrenamos a las 7 de la mañana, había que estar ahí entrenando, no es que había que desayunar y juntarse. Claro. Entrenamos 7 de la mañana, cortábamos, de ahí desayunábamos mientras hacíamos análisis de video, descansabas un ratito y enseguida empezaban las charlas, las reuniones. Para un segundo entrenamiento de gimnasio, y a la tarde, recién a las 4 o 5 de la tarde, porque en Durban hacía mucho calor y mucha humedad, entramos muy temprano y del mediodía a las 4 no se podía hacer nada. Después volvíamos a entrenar ahí. Entonces, era constantemente cosas para hacer, o kinesiología, o entrenamiento, o mucho análisis de video. Y ahí, comparado a lo que era Francia, empecé a vivir lo que era la participación e importancia de los jugadores dentro de, o sea, la experiencia de los jugadores dentro de un equipo. En Francia era un entrenador, dice, acá se hace esto, el video, el análisis, vos hiciste mal esto, vos no. En cambio en Sudáfrica había encargado de defensa, había encargado de ataque, había líder de forwards, había líder de back, donde los análisis de video cada uno daba su impronta de lo que fue el partido y de lo que había que preparar de cara al partido siguiente. Entonces había como mucha más participación entre jugadores con los entrenadores para en conjunto llevar adelante la semana y para obviamente tener mejor rendimiento el día de partido. Entonces después todo esto fue evolucionando, obviamente con la comunicación que vino atrás de eso, entrenadores del hemisferio sur desembarcaron cada vez más en mayor cantidad al hemisferio norte, entonces
se fue mezclando y se fue todo profesionalizando. Claro, toda la data. El super profesionalismo del hemisferio sur se fue de a poco, fue migrando al norte en cuanto a los entrenadores y también los jugadores. Como te decía, hoy en día los jugadores de los All Blacks o de los Springboks o de los Wallabies, por así decir, que ya van haciendo 2 o 3 mundiales y después se van a Europa. Sí, y ahí empieza como a cambiar la cultura. Claro. Y empiezan a ver, y sumado a que ese jugador del hemisferio sur llega a un equipo donde hay otro entrenador del hemisferio sur y analista de video y demás, es como que empezó a cambiar la cultura del rugby y de la forma y la percepción. Entonces, sí, totalmente, la evolución hoy en día es un súper profesionalismo distinto cuando yo arranqué esta francés, distinto en el 2003 cuando arranqué a jugar, en el 2002 cuando arranqué a jugar en los Pumas. Hoy tiene todas las herramientas que en el pasado no teníamos, por lo menos en los inicios. Y sí tuve la suerte de tenerlas a la mitad de mi carrera y obviamente a partir de ahí hasta el fin de mi carrera, de poder contar con, necesito que me corten este video, necesito que me analicen esta. En vez de verte 1000 partidos para analizar a un jugador o un equipo, es decir, quiero todos los lines, bueno, tomá Juan, acá tenés todos los lines, todos los racks, todos los setos. Me gustaría ver, bueno, ahí está en uno, también en el compromiso en cuánto quiero yo mejorar y cuánto quiero hacer mejorar el equipo, ¿no? Porque yo me sentaba 1 hora todos los lunes con el analista de video y decir, cortame esto y lo otro del partido pasado y después cortame esto y lo otro del partido siguiente, para analizar y para yo mejorar y para estar mejor preparado y para encarar mejor mi semana, obviamente, como te decía antes, el individuo y el rendimiento individual hacia el equipo. Entonces de ahí yo sentía que mi grano de arena lo aportaba y estaba al máximo, junto con lo que te decía antes, con la higiene personal, con dormir, con descansar. Hay jugadores y jugadores que les gusta más salir, no cuidarse tanto, o lo que fuera. Bueno, yo siempre traté de ya que había hecho el esfuerzo y dejar a mi familia de atrás y mi club y demás por irme afuera, bueno, quería hacerlo lo mejor posible. Y en ese profesionalismo que ha ido el rugby, que por ahí también te ha tocado ahora en la parte estando en Argentina, ¿cómo lo ves al rugby argentino desde que se ha metido al profesionalismo? Ya sea dentro de los plagares que empezamos a tener o cuando ya empezamos un rugby championship y demás. ¿Parece que siempre corremos de atrás o estamos en buen camino? Ni hablar que, bueno, como decís vos, el hemisferio sur ya hace 20 años que viene trabajando así. Sí, yo creo que estamos en igualdad en cuanto a un equipo tiene la igualdad, más o menos. Es la igualdad y desigualdad, porque nosotros tenemos un equipo para competir, que son Jaguares, que de ahí van a los Pumas, junto con los jugadores que se han ido afuera. El resto de las naciones con las cuales jugamos, Argentina juega en Super Rugby o en Rugby Championship, tienen 5 equipos para seleccionar. O sea, cada uno de esos equipos tiene, voy a poner, un pilar izquierdo si querés, o un pilar derecho, o una segunda línea. Si se a segunda línea, tienen un equipo. De esos tiene 4 segundas líneas, o sea, 2 titulares, 2 suplentes de nivel altísimo. Chiefs tiene eso, Crusaders tiene eso, Highlander tiene eso, o sea, son casi 20 segundas líneas de primer nivel para elegir a los All Blacks, que es un equipo para tres puestos. Esa es un poco la desigualdad hoy en día, pero los Jaguares sí tienen las mismas condiciones de los mejores entrenadores, las mejores preparadores físicos, un equipo atrás de nutrición, de medicina, tienen instalaciones, tienen todo lo que un equipo profesional necesita, pero eso es un equipo solo. En cuanto a estructura, para competir, verdaderamente no, se está compitiendo y muy seriamente, pero para competir aún más se necesitaría obviamente una base más grande de profesionales en Argentina. Y con respecto a... Yo siempre voy a decir lo mismo, me encanta el rugby amateur, todo el mundo, mismo vas a cualquier jugador de Jaguares, de los Pumas, de lo que fuera, y el rugby amateur es lo que más amamos, la pasión por nuestros clubes y haber jugado. O sea, fíjate, siempre todos los jugadores, los que tienen la posibilidad, vuelven a jugar porque es lo más lindo que les pasó en la vida. El profesionalismo es un paso, pero el club queda para siempre. Entonces eso es lo que no hay que perder nunca, me parece, es lo que siempre hay que pregonar.
Y después si vas a estadísticas y demás, son muy pocos los jugadores que llegan al superprofesionalismo. De los miles y miles de jugadores que hay en Argentina, son muy pocos los que llegan a jugar a Jaguares o a jugar en los Pumas. No veo que haya un conflicto ahí. Sí, no, lo que digo es rozando lo político, no veo que haya un conflicto ahí, porque es muy mínimo, es un 0,0 el porcentaje de jugador que pierde un equipo o un club con respecto al beneficio que tiene detrás, porque si a un equipo, ¿viste? El exitismo de siempre que te pasa en todos lados, si un equipo le va bien, más chiquitos van a jugar, más jugadores se van a acercar a los clubes, como toda la Pumamanía pasó en el 99 y la del 2007, y bueno, después en el 2015 lo mismo. Se suma... Uy, ya. Murió. Habilitar el micrófono, Pablo. Te silenció solo. A ver si puedo... Te silenciaste, Juan. Ahí está, lo reinicio. Tengo por ahí un... Hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Yo estoy, Listo. Bueno, por ahí una preguntita que con respecto a eso ya que venís. Si bien, ¿cómo ves ese rugby amateur que acá en Argentina a lo largo de los años ha progresado mucho en cuanto a nivel y en cuanto a cantidad de gente? Pero ese rugby amateur, ese preprofesionalismo, ¿cómo lo ves comparado con Francia o con Nueva Zelanda o Sudáfrica que estuviste allá? Se ha crecido mucho, pero todavía estamos a mucho. Si bien yo creo que venimos en buen camino, en este momento, ¿cómo lo ves vos? Yo el rugby amateur de Argentina, o por lo menos lo que puedo vivir acá en Buenos Aires, lo veo demasiado profesional. Se entrenan muchísimo. Sí, se entrenan muchísimo. O sea, está buenísimo que se quiera mejorar y progresar y demás, pero es como que me parece demasiado por momentos. Entrenan los lunes, los martes, los jueves, y después se juntan tal vez algunos o hacen reuniones y analizan y se cortan los videos y se los pasan y ven que los rivales y que esto y que lo otro. Bueno, vos lo decías bien, que lo describiste como el pre-profesionalismo, pero no, tiene que ser amateur. O sea, tiene que ser para ir a divertirse, formarse como persona, porque es un gran vehículo el rugby como educación, hacerse amigos y pasarla bien y alivianar un poco la carga. Para mí, esa es una opinión personal, la carga y la exigencia que nos dicen, che, ¿viste los videos? Che, te entrenaste a las 6 de entrenamiento, ¿y cuánto estás levantando? Y no, y los testeos. Está bueno empujarse y crecer y tratar de ser mejores jugadores y así aportar, pero después veo como una barrera en algunos casos muy grande para seguir disfrutando de ir un martes sin jueves con frío, que no anda la luz, que no está iluminada la cancha, que no hay agua caliente, y que encima me está gritando que me exige, que no vine y que no juego porque no pude ir a entrenar el martes, porque tuve que ir a laburar, o que estuve cuidando a mi hijo, o lo que fuera. Me parece demasiado, de vuelta, es una opinión mía, no involucro a nadie, me parece demasiado para un rugby amateur, o por lo menos el que yo viví, que era para ir a mi club familiar, que mi viejo me llevó, que jugaba mi hermano, que jugó mi viejo, que mi hermana jugó al hockey, que yo quiero llevar a mis hijos, y es como la discusión de siempre. Yo a veces hablo con amigos y los dirigentes del club y digo, che, porque están con un tema de no, tengo que ser Deportiva Francesa, volver a ser el club de primera. Digo, ¿qué cambia? ¿Ser club de primera, de segunda, de tercera? Sí, claro, lo que queremos es que los jugadores crezcan como personas, que poder tener la posibilidad de capacitarlos y que tengan las mejores herramientas para ser mejores jugadores de rugby también, y hacer un programa más a largo plazo y no tener el resultado, el objetivo de ascender. ¿Qué significa ascender? ¿Qué te van a dar? ¿Qué va a ser? ¿Mejor o peor persona? ¿Mejor o peor jugador? Es como es algo que estoy redescubriendo. Ya llegué a Argentina, volví a Argentina recién hace 2 años y me estoy como encontrando y procesando todo esto del rugby, cómo se vive en Argentina.
Yo en un momento ya veía que los jugadores acá, mis amigos o los que iba viendo, que ya iban dejando, pero los que iban arrancando en el plantel superior de Deportiva Francesa, iban al gimnasio más veces de las que yo iba en Francia. Claro. Yo entrenaba al gimnasio, teníamos 2 veces por semana, y acá iban lunes, martes, jueves y hacían un poquito el viernes. Sí, y es una locura, me parecía una locura. ¿Cómo llegaban? Después tenían que estudiar, trabajar, y encima yo vivía de esto, que tenía que dormir y comer. Era algo totalmente loco. Que juegan en Urba terminan dejando muy temprano de jugar al rugby porque no tienen la cabeza saturada. O sea, claro, es una cosa impresionante. Hay que disfrutarlo como es la pasión del rugby, y te la ganás cuando vas al club, estás el martes, te quedas a comer el jueves, y el sábado vas tempranito a ver si te toca jugar en la pre, a jugar a la pre, o si te toca en la Inter, vas a ver a la pre, vas a ver a la Inter, lo jugás en primera y te quedas en tercer tiempo. Y ese es por lo menos el rugby amateur que me tocó vivir, y el que creo que no hay que perder nunca. Hay que eliminar y simplificar un poco las cosas, las exigencias a un jugador, a una persona que va a divertirse, pero le exigen tanto que termina, como vos decís, dejando muy joven y no logra hacer ese clic de decir, che, esto está bárbaro, quiero seguir haciéndolo, y por más que haga frío, y por más que llueva, y por más que no tenga agua caliente después del juego y estoy embarrado, quiero volver a venir. Juani, creo que una pregunta que un par me la dijeron, y también de mi parte no podía dejar de hacértela. Siendo, calculo que muy amigo de Agustín, y por todas las cosas también que te ha tocado vivir, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con chances de llegar a la presidencia de World Rugby? ¿Cómo viene el tema ese? Claro que sí. De hecho, que un argentino, un sudamericano, un argentino lejos del mundo, es una locura. Vaya, y ya sea vicepresidente, creo que ya es un montón, y que se presente porque verdaderamente hay chance, y hay una organización, un organismo como es la SANSAR que lo apoya, que le pidió que se presentara él, claramente porque hay chances, y de hecho hasta donde sé está todo muy parejo. Viste, todavía no se define, es una votación medio rara, no estoy de acuerdo, pero estuve mirando, es una votación bastante china. Se hacen varios días encima con esto, no sabes quién vota, cuándo vota, hay gente que puede llegar a saber cómo viene, y bueno, ese es otro tema. La respuesta en concreta es sí, yo creo que sí tiene chances, porque lo que propone es algo que seduce y que da esperanza a muchos países de rugby emergente, de mercados emergentes del rugby, que necesitan verdaderamente este cambio de visión y este cambio de liderazgo. No solo, y esta es la parte donde aún se hace más fuerte, es que no solo esos países lo necesitan, sino todos los países, hasta los que más ingresos tienen económicos o más recursos tienen, también lo necesitan, porque el rugby está dando números año tras año cada vez más bajos en cuanto a audiencias y en cuanto a atractivo. Entonces se necesitan más mercados, que más equipos participen y tengan igualdad de condiciones para que el rugby crezca. Sí, me lo respondiste todo. Te iba a preguntar también si por el salto de calidad que por ahí, él también siendo un tipo joven, le podía dar al rugby mundial. Porque hoy al rugby mundial te lo manejan dos uniones, y la verdad que sí, hay un montón de equipos en el mundo que no llegan a nada. Y sí, se siguen compitiendo entre ellos, siguen ganando los recursos entre ellos, y el resto del mundo es como que se está cayendo el atractivo del rugby. Por suerte hay mercados todavía donde se puede recontra desarrollar y explotar, como es el de Estados Unidos, como es el de Latinoamérica, como es el de Asia. Como puede ser, vinculando ahí bastante emergente también. Claro, sobre todo después del mundial que tuvo Japón, fue muy inspirador para la región, para Asia, lo que logró Japón. También para el rugby también de Fiji, Samoa, Tonga, jugadores que está bien, los mejores jugadores son jugadorazos, se los lleva el poder económico de Europa, pero hay muchos otros grandes jugadores que quedan ahí y no se pueden explotar y no pueden crecer. Porque obviamente cuando están en Europa, esos jugadores, acá está uno de ellos, cuando están en Europa, esos jugadores de Fiji, Samoa, Tonga, obviamente están
los seduce mucho el tema de decir, y pasa esto, la verdad que pasa, los equipos le dicen, che, si vos te vas a jugar con Ferrer, y no sé si te renuevo, y entonces empiezan a ejercer cierto tipo de presión sobre esos jugadores, fijianos, samoanos, tonganos. Sí, aparte que son... entonces, esos mejores jugadores los condiciona mucho el contrato que tienen con esos clubes y por ahí hasta dejan de ir y su equipo se hace más bajo y el nivel se hace más bajo, la competencia más baja, menos atractivo y bueno, y a las islas del Pacífico el torneo ese dejó de existir, no lo fue a ver nadie. Y bueno, Sudamérica está tratando de involucrar a ellos, dándole competencia, el American Rugby Championship involucrando a Samoa, a Estados Unidos, a Tonga y a esos equipos que se les da la chance de venir a participar para que tengan competencia. Entonces es como, obviamente, una visión mucho más global y yo creo que por estas razones, para redondear la respuesta, tiene muchísimas chances Agustín, porque el mundo del rugby ve las falencias y las carencias que está teniendo puertas de Europa hacia afuera. Ni hablar. Bueno, ojalá se dé entonces. También va a ser algo bueno para el rugby argentino, seguramente. Bueno, acá los chicos hoy me pasaron algún par de preguntas y hoy que estábamos hablando del tema que vos lo nombrás también, que Jaguares prácticamente era la base del seleccionado argentino. ¿Cómo lo llevaban ustedes como jugadora? ¿Cuánto tenía que cambiar la cabeza de hacer el clic y decir, bueno, estoy jugando en Jaguares, hermoso, me cambio el chip, entro a jugar al seleccionado prácticamente con la misma base? ¿Era complicado? Mirá, no, obviamente no lo supe hasta que no pasó la primera vez, ¿no? Desde el primer año de ser de Jaguar a Puma en cuestión de una semana nada más. Es muy raro de explicar, o se me hace a mí por ahí, por mi falta de poder de comunicación, explicarlo, pero era simplemente el color de la ropa, el color de la camiseta, el símbolo en el pecho de los Pumas, te cambiaba totalmente la actitud de la cabeza. Por ahí venías de una temporada de Jaguares cansado, pero te renovaba el aire automáticamente el hecho de que esté la palabra de los Pumas, que estén los colores, que esté la camiseta, que esté... obviamente después está lo de afuera, ¿no? Esto estoy diciendo internamente, emocionalmente. Después está más periodistas, más gente a disposición, más comunicación, más visibilidad en todos lados y te hacen, ok, esto es obviamente más grande que Jaguares. El simple hecho de ponerte la camiseta de entrenamiento que tenga el logo de Jaguares ya te hacía cambiar la mentalidad. Y con respecto a Jaguares, que venía trabajando de una manera, si bien en ese momento cuando pasabas a Pumas se respetaban obviamente mucho del sistema de juego, pero habían cambios, habían distintos lines, distintas jugadas que había que rápidamente reaccionar y meterse de cabeza y meterle estudio y meterle de vuelta. Por eso te digo, como refrescabas un poco las cosas. Porque venías a hacer las mismas jugadas de Jaguares todo el año, cambiando algunas cosas, adaptando, pero ya sabías, no necesitabas repasarlas, estudiarlas tanto como esa primera semana que cambiabas de Jaguares a Puma, donde tenías que el fin de semana siguiente jugar con Gales, al otro jugar con Francia y al otro con Irlanda, por así decir. Entonces era mucho más exigente por ese lado también. Pero redondeo con esto, pasaba por un plano mucho más visual y emocional de decir en la camiseta de los Pumas. Lo que llevaba al... Esto me pasaba a mí, por ahí. Te presentabas a uno más chico que recién arrancaba y era todo más o menos lo mismo. Pero por las vivencias que yo tuve como al usar la camiseta de los Pumas distinta a la de Jaguares, me sale contestarte de esta manera. Juan, ¿cómo manejaste vos en tu vida el rugby? Creo que hoy ya diste unas pistas. De maquinar rugby las 24 horas. Me imaginé. Sí. Hoy no tenía esa facilidad muscular, entonces yo necesitaba siempre estar exigiéndome físicamente en términos de gimnasio para estar a la altura de lo que estaba jugando o de lo que me estaba enfrentando. Entonces, en vez de ir al gimnasio el día libre y después del gimnasio quedarme pateando, hoy te digo, como estoy jugando al golf, me hubiese encantado ese día libre ir a jugar al golf y relajarla un poquito más, pero no. Mi cabeza, mi exigencia y mi autoexigencia no me lo permitían. Me hacían analizar videos, como te decía en su momento, más temprano en la charla. Sí, hablaba que tiraste bastante
bastante data. Nada, me preocupaba por descansar, por comer bien, por entrenarme un poquito más y por hacer todo lo que estuviera a mi alcance para rendir y ser mejor el fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana. ¿Y eso lo mantuviste en toda la carrera o la verdad que ya de más grande dijiste, pará, tengo que saber dividir un poco las aguas o terminaste hasta el último de tu carrera siendo así? No, terminé, lo cual fue contraproducente, terminé así, nunca cambié, porque es como, no es un tema que quiero, bueno, ahora quiero ser menos exigente o ahora quiero ser más, o sea, llega un momento que es un estilo de vida, no un estilo de vida del rugby, es un estilo, una conducta de vida, una disciplina bueno, me levanto temprano, voy al gimnasio, vuelvo, descanso, como, análisis video, entonces, y cada cosa, bueno, asociándolo, voy a graficar un ejemplo de la vida hoy en día. Con el coronavirus, que estamos acá, cada uno en sus casas y demás. Es un paralelismo, es muy ovalado, es muy cerrado, pero por ahí grafica un poco y hago más fácil la respuesta. Cuando me lesionaba, se me rompió el cruzado, no puedo jugar al rugby, que es lo máximo, no puedo jugar. No, lo que viene después, no puedo correr, no puedo ir al gimnasio, recién salgo del quirófano, no puedo caminar. Bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Lo mejor que podía hacer era ponerme hielo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo estoy limitado a ponerme hielo. Te hacía el paralelismo porque hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo salir a trabajar? ¿Puedo salir a la calle? ¿Puedo salir? No, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cortar el pasto de mi casa lo mejor posible? Sí, lo puedo cortar. Bueno, voy a hacer eso. Entonces, claro, suena muy estúpido y sin faltarle respeto a la situación, sin subestimar la situación, que es muy grave, es hacer lo mejor posible en cada momento que se lo está haciendo. Entonces, si yo iba al gimnasio, bueno, mi concentración y mi foco estaba en cómo levantar más pecho, más repeticiones. ¿Cómo estaba para mejorar 1 kilo? Bueno, si iba a patear, bueno, ¿cómo hacía para mejorar la patada, la sacada del touch del lado derecho de la cancha? Entonces, yo tenía que, en mi cabeza, fui teniendo estos hábitos, esta conducta, esta disciplina, que llegado al fin de mi carrera, no es que podía cambiar y decir, bueno, ahora quiero ser distinto. Y yo te recalco que fue contraproducente porque no tenía la misma juventud, la misma energía que cuando tenía 20 años. Yo me retiré con 35, creo, 36, y trataba de entrenarme como uno de 20, cosa totalmente imposible. Los entrenadores, los preparadores físicos siempre me dijeron, no, menos, salí ahora, entra ahora. Se fue más o menos moderando mis participaciones en los entrenamientos y en las partes físicas, sobre todo, y en los partidos, en la cantidad de partidos, pero mi actitud, mi forma de ser es, bueno, si yo puedo entrenar, el entrenador dice que tengo 20 minutos para entrenar, bueno, al mango. Y así es como que me seguí lesionando bastante y mi cuerpo no lo resistió hasta tener un montón de lesiones en la rodilla, en la espalda, en las manos, en todos lados.